Los traileros, los amigos traileros. ¿Qué de historias tienen estas personas, verdad? ¿Cuántos de nosotros no conocemos o tenemos un amigo o un familiar que se dedica a andar rodando las carreteras de nuestro país? ¿Cuántas historias nos platican o cuántas historias ven o les pasarán? Digo, son gente que está expuesta a muchos peligros, pero no deja de ser emocionante su trabajo. Decía Miguel que él llevaba varios años trabajando para una empresa que se dedicaba a este ramo, vaya. Dice que había temporadas en las que de pronto la empresa contrataba personal con o sin experiencia, pero que los que tenían un poco de experiencia les daban la oportunidad de subirse con algún chofer y posteriormente, si mostraban las actitudes o superaban sus mismas actitudes, les daban permiso o les daban la oportunidad de subirse a una unidad y ellos conducirla, vaya. Me cuenta esta persona que un día de estos a un chico se le dio la oportunidad de él manejar una de esas unidades pesadas. Dice que la entrega iba a ser hacia el norte. Era una carretera libre, ya que estas personas, al andar tanto tiempo en la carretera, aprenden a utilizar caminos diferentes. Entonces dice que él y varios compañeros se iban a reunir en un restaurante, en un punto, quedaron todos de acuerdo, y dentro de esas personas había uno de estos chicos que era el nuevo en carretera, ¿no? Era de estos chicos a los que se le dio la oportunidad de darle una unidad y él manejarla. Dice que se reunieron en el restaurante, platicaron un rato y cuando se dispusieron a ir, quedaron en que iban a ir aproximadamente 5 minutos uno detrás de otro. Iban a irse comunicando por los radios. Esta persona nueva, sin dejar que le explicaran el por qué, lo tomó a gracia y le dijo que por qué tanto misterio, ¿no? A lo que el señor de más experiencia le dijo que iban a tomar una ruta un poco diferente, pero que en tal kilómetro, tal punto, tenían que ir comunicados totalmente porque aparentemente en esos kilómetros la actividad paranormal era bastante intensa. Dice la persona que me contó esta historia que este chavo en ese entonces lo tomó a gracia, se rió, se burló y dijo que esas eran tonterías. Que él no negaba la existencia de sucesos paranormales en carretera, pero que era imposible que a él le pasara algo así. Esta gente dice que le dijo que lo tomara en serio, que por eso se habían reunido en ese restaurante para quedar de acuerdo a cuánto tiempo iban a ir de distancia, por si pasaba algo, no estuvieran tan lejos uno del otro. Entonces dice que comenzó la rodada, empezaron a irse. El señor de más experiencia dijo que él iba a ser el último en salir.
Mi amigo dice que él iba adelante del señor y este muchacho iba a ir en medio de todos. Era aproximadamente, no lo recuerdo bien, pero me dijo que eran entre 5 y 7 personas, más o menos. Entonces este chico iba a ir en medio de todos, pero se iba burlando y se iba riendo. Dijo que sí iba a estar conectado, pero que eran tonterías, ¿no? Comenzó el camino, iban todos platicando por el radio. Todo iba bien, pero de pronto dice la persona que me contó la historia que comenzaron a escuchar estática en el radio, como que se metía otra señal. Todos comenzaron a preguntar que quién era. Quizás pensaron que era alguna señal de alguien que venía de frente, que se metió en la señal de ellos. Cuenta esta persona que decía que eso se escuchaba como si estuvieran tratando de advertir algo, pero el mensaje no era muy claro. Entonces la persona de más experiencia les dijo que siguieran, que no lo tomaran en cuenta, que si era un accidente, la unidad o el camión o el automóvil lo encontrarían en el camino y obviamente le darían la ayuda. Dicen que seguían avanzando y otra vez se volvió a meter este ruido en los radios, cuando de pronto empezaron a escuchar el claxon del tráiler. Alguien lo estaba tocando de manera desesperada. Todos pidieron que se guardara la cordura y preguntaron quién era el que estaba tocando el claxon. Hubo un silencio momentáneo porque los radios perdieron totalmente comunicación, se apagaron completamente. Todos seguían avanzando al mismo ritmo, me cuenta esta persona. De pronto él dice que vio adelante cómo uno de sus compañeros estaba con el tráiler estacionado. Dice que llegó ahí donde estaba él, y cuál fue su sorpresa de que el camión de adelante se detuvo totalmente, porque había otro camión adelante y lo estaba apoyando el compañero. Él lo alcanzó y después la persona que me contó esta historia alcanzó al otro tráiler, o sea que ya había 3 juntos, pero los radios seguían incomunicados. Dice que de pronto se subió a su camión para buscar, no sé, algunos cables, algo para poder mover el camión o ver si el radio podía ya comunicarlos entre ellos, cuando de pronto dice que él estuvo moviendo todo a su camión y de pronto se encendió el radio y escuchaban el claxon otra vez, como alguien tocaba el claxon desesperadamente. Entonces él se bajó y gritó que quién era, pero lo que él dijo es que fue que él no escuchó los claxon de los camiones que él tenía enfrente, de los 2 camiones que él tenía enfrente, lo escuchó por el radio. De pronto se escuchó una voz que dijo que vengan rápido, con una voz desesperada. Dice esta persona que él encendió su tráiler, le dijo a ellos 2 que se quedaran juntos con las luces encendidas, porque esto era en la madrugada, que atrás venía el señor de más experiencia, ya no tardaba en llegar. Entonces dice esta persona que se adelantó para alcanzar al siguiente camión, para ver quién era el que estaba pidiendo ayuda.
Dice que a lo lejos comenzó a ver las luces de una unidad de un camión. Que él cuando llegó era el camión del chico, el que había dicho que no creía en esas cosas, que no era posible que a él le fuera a pasar algo. Era el camión de él. Dice que cuando llegó él le tocó el claxon, no hubo reacción de la otra persona, el radio volvió a apagarse totalmente, se bajó, encendió todas las luces, se subió del lado del chofer y dice que lo vio con la espalda recargada totalmente en la puerta. Pero como el vidrio estaba arriba, él solamente le tocó, quiso abrir la puerta y no podía, pero dice que lo vio pegado totalmente a la puerta, con los pies levantados como protegiéndose de algo. Dice que se bajó, quiso correr para enfrente o para atrás, pero dice que su reacción fue correr hacia atrás. Que todavía no sabe por qué corrió hacia atrás. Si le hubiera dado la vuelta por enfrente al camión, hubiera llegado de inmediato. Así que le dio la vuelta para atrás, todo el contenedor. Cuando dio la vuelta no iba como la mitad del contenedor ya del lado del copiloto. Dice que vio cómo se abrió la puerta, que en ese momento él pensó que era el chavo este que la había abierto de un portazo, y vio cómo bajó corriendo una persona y se metió a los matorrales. Cabe destacar que esta carretera y esta historia fue en el norte del país, en las zonas desérticas. Dice que él cuando iba a mitad del contenedor, ya del lado derecho del conductor, vio cómo se abrió la puerta de un portazo y él pensó en ese momento que era el chavo que iba manejando, que la había abierto a la fuerza. Pero dice que él vio cómo de ahí bajó corriendo una persona, pero esa persona era totalmente blanca. Él cuenta que así como él lo describe y por medio de las luces, porque era de madrugada, dice que él vio como si fuera una persona que estaba bañada en harina, totalmente blanca. Dice que lo vio como bajó y se fue corriendo. Se perdió entre los matorrales, los magueyes, los nopales, los cactus, la hierba seca. Dice que se subió por ahí precisamente y vio al chavo con la cara de pánico. Dice que cuando él se subió, este chico empezó a gritar y a patalear otra vez que se bajara, que le decía que se bajara. Bájate, por favor, bájate. Los 3 trailers que venían atrás los alcanzaron y vieron cómo Miguel estaba tratando de calmar y tranquilizar a este chavo que estaba perdiendo la cordura. Se quedaron ahí, los otros 2 o 3 trailers siguieron su camino. Los radios seguían mal. Tuvieron que llamar a una grúa. ¿Cómo lo hicieron? Dice Miguel que no se acuerda. No sé, quizás pasó alguien o había un teléfono de emergencia, no sé. Pero él cuenta que llegó una grúa de estas pesadas a mover el camión porque este chico quedó un poco mal en ese preciso momento. Pasaron los días. Este chico
Dicen que le costó mucho trabajo empezar y volver a ser el mismo. Y ya no pudo seguir manejando. Así que como ellos estaban en carretera, lo último que supieron de él es que fue a renunciar a su trabajo y no volvieron a saber más de él. Hasta la fecha no saben qué es de él. Si siguió en esa misma carrera, se dedica a otra cosa, quedó bien. Quedó bien de sus facultades mentales y lo que ellos esperan es que no haya tenido ninguna secuela.